Liberando una guerrera. Esto lo encontraremos en la página 75 de mi libro Probada por el fuego, la verdad de una hija de Dios. Estas páginas que vienen son realmente las páginas de todo lo que yo he vivido en el ministerio como evangelista, como encargada de obra y en las naciones. Y una de estas páginas contiene Liberando una guerrera. Y esta página es súper importante para mí, puesto que aquí vamos a ver diferentes cosas que quizás usted misma, la persona que está escuchando, ha estado haciendo y ni siquiera lo ha entendido. He escuchado muchas personas alrededor del mundo, realmente en las naciones donde he estado, aún en mi propio entorno, decir que la magia blanca es buena. Y aún gente cristiana, verdaderamente estando en la iglesia, también dicen que la magia blanca es algo bueno porque es para bien. ¿Qué tiene que ver esto con este capítulo de Liberando a una guerrera? Bueno, leeré un poquito de la página 75, donde dice: ella era de la religión mormona y estaba envuelta en la magia blanca y brujería, sin que tuviera mucho conocimiento de esta práctica demoníaca. Me dijo que lo hacía porque lo había aprendido de generaciones pasadas. Cuando entré a su casa me sentía rara, incómoda. El Espíritu de Dios me empieza a revelar todo lo que pasaba en ese hogar. La brujería era un trabajo que le habían hecho desde la misma cocina de su hogar. Y esto la perseguía todas las noches y era un espíritu inmundo que la perseguía y la acosaba. La acosaba continuamente cuando ella se acostaba y al despertar, cada momento. Y Cristo llegó exactamente en el momento exacto para libertar a esta mujer. De la forma que yo llegué allí era que, como siempre, repartía volantes por toda la comunidad y donde quiera que yo me mudaba a una comunidad nueva, mi deseo más ardiente era que las personas supieran de Cristo. Sin mucho protocolo, sin muchas cosas, simplemente diseñaba publicidad y colocaba en la publicidad: si quieres ser libre, Cristo te puede hacer libre, llámame. Ponía cosas evangelísticas. Y puse una en la puerta de esta mujer. Recuerdo que aproximadamente a los 2 días de haber colocado la publicidad en su puerta, ella me llama y ella me dice que ella quería que yo fuera a su casa, que ella quería saber todo esto que ella le estaba pasando porque ella no tenía paz. Y recuerdo yo haber ayunado y orado antes de llegar a su hogar. Tardé una semana para llegar a su hogar, pero finalmente llegué a su hogar. Y hay una palabra de Dios que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ella estaba pasando un proceso de algo generacional, algo que se le había enseñado. Nuestros padres muchas veces, y nuestros abuelos y nuestros antepasados nos enseñan todos los rituales o todas las cosas que hacen o que hicieron. Y esto le parece a muchas personas normales. Quiero ver un poquito para que usted entienda qué es la magia blanca, qué es la magia negra. Porque muchas personas creen que porque se llama magia blanca es porque todo es lindo y todo es bien y está válido hacerlo. Magia blanca o negra hacen lo mismo. Van en contra de la voluntad de Dios. La magia o hechicería es asociada con espíritus demoníacos y las fuerzas de la oscuridad para satisfacer los deseos humanos lujuriosos
de poder, riquezas y placeres. Y usted me puede decir, pero es que yo lo hago para algo bien, lo hago para mantener la armonía, lo hago para sanación, lo hago para esto. Sea que usted lo hace, la persona que está involucrando o está llamando a espíritus para hacer esto, o le está diciendo a usted que usted tiene que hacer, por ejemplo, un sacrificio de poner vino, o de poner una manzana con dulce, o de comprar esto y de comprar allá, usted está haciendo rituales y usted está poniendo sacrificios a espíritus. Aunque usted no lo quiera entender o no lo sepa, se lo estoy diciendo hoy. De hecho, la Biblia no hace distinción entre lo que es la magia negra y blanca. Magia es magia. Entonces, son la igual forma de magia. La palabra de Dios nos enseña que no consultemos a brujos, a magos, a medios, a quiromancia, lectura de hojas de té, cristales, tablas Ouija, astrología y más. Esto nos habla en el libro de Levíticos 19:31. También nos lo habla en el libro de Levíticos 20:6, donde dice: pondré mi rostro en contra de la persona que recurre a los medios y espiritistas para prostituir al seguirlos, y los aislaré de su pueblo. Levíticos 20:6. También lo dice en Deuteronomio 18, versículos 10 y 12. La Biblia entera habla de no consultar a estas cosas. La Biblia entera nos dice, pero en medio de nuestra ignorancia seguimos haciendo lo que Dios nos está diciendo que no hagamos. Esto trae muchísimas consecuencias, aunque no lo queramos entender. En toda la Biblia, el pueblo de Israel fue castigado específicamente por la idolatría, por andar tras estos espíritus, por andar detrás de los brujos, de los hechiceros, para que les dijeran su vida y todo. Entonces quería hacer claro en esta parte de mi libro lo que es la diferencia. Y aquí seguimos con este capítulo que es Liberando una guerrera. En este entonces, cuando yo llego a su casa, ella había hecho un pacto con un brujo, con un hechicero. Se había sacrificado, obviamente, una gallina para sacrificio de sangre, que esto también tiene que ver mucho con todas estas cosas y sacrificios que hacían en los tiempos de antes. Y ahora no, obviamente no se requiere el sacrificio de sangre porque Cristo fue sacrificado y crucificado por nosotros para redención de nuestros pecados. Entonces, al ver yo todo esto, el Espíritu Santo haberme revelado todas estas cosas y ella haberlas confirmado, hicimos una oración de fe, hicimos una oración de liberación, y Cristo Jesús la hizo libre. No tuvimos que hacer un montón de rituales como muchos hacen en estos momentos. No tuvimos que sacudirla o tirarla al piso. No tuve que poner un ajo o una cruz en su frente para que ella pudiera ser libre. Simplemente la palabra de Dios nos enseña que el nombre de Jesucristo es nombre, sobre todo nombre, donde toda rodilla se doblará. Y la palabra de Dios nos dice, si confesaras nuestros pecados, si confesáramos nuestro pecado delante de Él, Él tiene la suficiente gracia para perdonarnos todas nuestras iniquidades y nuestros pecados. Y esto fue lo que sucedió con Irma. Irma se llama ella fue liberada para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo y se convirtió realmente en mi mano derecha en cuanto a la guerra espiritual y la intercesión. Ella dio comienzo a este gran ministerio, el cual Dios la llamó. Dios le regaló dones
preciosos que eran mayores que los dones que yo tenía, y esto me alegraba por ver a una mujer libre, me alegraba porque ella fue delante de los pies del Señor, ella entregó todo esto que ella venía haciendo por generación en generación sin darse cuenta el daño que ella se hacía a ella y le hacía a sus generaciones, porque muchos de nosotros venimos de generaciones que le han servido a santos, le han servido a dioses ajenos, le han servido a la brujería y a la hechicería, y tenemos todas esas maldiciones realmente y literalmente en nuestro ADN espiritual. Pero ella quiso servirle al Señor y el Señor hizo la obra perfecta en ella, usándola verdaderamente y trabajando en el servicio al Señor en la iglesia que estaba en ese momento yo administrando por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces también me falta decir que en esta ciudad de Cocoa Beach, donde nosotras estábamos, era una ciudad súper legalista. Ocurrían muchísimas cosas terribles porque todo mundo allí, la mayoría, el 90% eran de la iglesia misionera legalistas. Ahí empezó nuestra gran persecución. Allí empezó Irma a ser perseguida porque caminaba conmigo. Entonces, al nosotras tener una obra y al tratar de dar el evangelio, y como era un evangelio, como era un ministerio de liberación, de sanidad, de guerra espiritual, era contraatacado de 1000 maneras. Y tú pensarás en tu mente, wow, es contraatacado de 1000 maneras. Tú pensarías que era atacado por personas que quizás eran del mundo, que no conocían a Cristo. Pues fue atacado por las mismas personas que proclamaban el amor de Dios, por las mismas personas que estaban en un liderazgo de alguna iglesia. Fue una persecución total de 2 años donde fuimos perseguidas de todas las maneras que usted se pueda imaginar. Realmente voy a leer un poquito acá que dice, me falta por decir que en Cocoa Beach, casi en todas las áreas, la ciudad estaba llena de iglesias legalistas de las misiones cristianas. Sus pastores, al enterarse que la nuestra no era una iglesia legalista, se levantaron en contra y juraron guerra para desterrarnos. Pero yo seguía adelante creyéndole a Dios porque Él me había prometido que mi tarea iba a ser muy grande en ese lugar. Llegaría incluso a muchas naciones. Dios ya me había prometido las naciones. Ya Él me había prometido que Él estaría conmigo. Hermanos y hermanas, amigos que escuchan estos audios y ven estos videos, esta lucha fue infernal. Esta lucha fue a matarme completamente, a destruir el ministerio, pero no solo la guerra era contra mí, sino la guerra ya era contra mi amiga Irma, la cual se convirtió en la mano derecha mía en guerra espiritual y estaba en todo. Orábamos, ayunábamos juntas y era cosas terribles las que vivíamos. Bajo esta idea propuse realizar cada sábado una reunión al mes a la que acudieran solamente los pastores. Yo en medio de esa ciudad, en medio de todo lo que estaba sucediendo, yo quería traer la unidad de los pastores. Quería mostrarles a ellos que yo, a pesar de que me pintaba el cabello, como ellos decían, o usaba maquillaje, o usaba pantalones, yo no era la enemiga de ellos, no era el demonio, el cual ellos siempre que me veían en la calle o en las tiendas, me llamaban que yo era un demonio. Es más, muchos de ellos y de ellas empezaban a hablar en lenguas en medio de la tienda, echándome a mí fuera los demonios y diciéndome que yo era un demonio. Recuerdo que en una ocasión, en medio de un servicio glorioso donde Dios llevaba realmente a las mujeres perdidas, llevaba a los alcohólicos, a los drogadictos, a los pies de Cristo, y ocurría cosas maravillosas de sanidad y de liberación en la iglesia. Acuerdo que un grupo de hermanitas se sentaban atrás
del servicio, pero cuando termina el servicio ellas van hacia afuera y a cada persona que salía le empezaban a decir que nunca más volvieran a esa iglesia porque yo era una doctrina de demonios, porque yo era un demonio y les estaba enseñando erradamente. Y yo a veces decía, Señor, tenga misericordia de estas personas, porque las mismas que proclaman el amor de Cristo, que usan las polleras, las faldas largas, son las mismas que yo veía cuando pasaba y cruzaba por sus casas, gritando a sus hijos, a sus esposos o los esposos a las esposas, con malas palabras, con odio, y eran las mismas que estaban diciendo que yo era una doctrina demoníaca. Esto era algo súper increíble y créeme que en ese momento muchas veces lloré, muchas veces corrí a los pies de Cristo diciéndole, yo no quiero esto, yo no quiero este ministerio, porque si esto es, Señor, los que dicen amarte, prefiero quedarme con los del mundo. Esa era verdaderamente mi pensamiento en ese momento. Obviamente no es lo que uno debe de hacer, pero en estos momentos eran momentos de agonizamiento porque no podíamos ni siquiera salir de la casa sin ser literalmente apedreadas con palabras malas, con cosas que levantaban aún falsas acusaciones de cosas que no eran reales, y era algo muy, pero demasiado fuerte, pero aún así Dios se glorificaba en cada servicio. Se glorificaba trayendo personas de bajos recursos, personas de toda parte. Recuerdo a una pastora haberle dicho a otros pastores de que a mí me deberían mandar a todos los alcohólicos y los drogaditos porque para eso era lo único que yo servía. Y yo digo en mi corazón, si ella hubiera entendido muchas veces que esos son los que Cristo ama, que lo vil y despreciado de este mundo es lo que Él utiliza para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces, hermanos y hermanas, fue un momento muy, muy fuerte, pero fue una gran victoria con mi hermana Irma, porque hasta el día de hoy Dios la usa de una manera sobrenatural y muy hermosa. Hasta el día de hoy Dios la ministra y la usa para otras personas, y la gloria toda sea para el Señor en este tiempo.